Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los temas clásicos de la filosofía, como lo es la epistemología o la teoría del conocimiento, se nos llega a conocer. Y bueno, vamos a ver un tema clásico, un tema básico en realidad, que es la clasificación de los conocimientos. Vamos a ver que no todos los conocimientos son iguales, ya que si lo pensamos solamente un momento, nos vamos a dar cuenta que si todos los conocimientos fueran de igual peso, de igual magnitud, esto nos generaría un sinfín de problemas, como cuáles. Uno de ellos tiene que ver, pensémoslo simplemente, con aquellos foros o aquellas discusiones en Internet en las que se forma algún tipo de debate, el cual pues termina pues en que cada quien piensa lo que quiere, y si el mundo se rigiera bajo estos principios, la verdad es que no avanzaríamos ni llegaríamos a ningún lado. Esto es un reto para el intelecto, porque es muy seductora la postura de decir, bueno, pues yo tengo mi opinión, por lo tanto tienes que respetarlo. Ojo, no es lo mismo que todos tengamos una opinión a que todas las opiniones tengan el mismo peso. Vamos a ver que en la historia de la filosofía han sido varios los autores que han tratado este tema, pero el clásico, el primero que lo trata, es Platón. Platón nos lo introduce mediante un relato, una alegoría, la alegoría de la caverna, en el cual, bueno, se presentan diferentes elementos que nos pueden ayudar a entender este problema. Vamos a ver un fragmento para ver qué podemos extraer. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that the prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin. Bien, como vemos en la alegoría, se nos presentan estos hombres que están encadenados y no pueden hacer otra cosa más que mirar la pared. Obviamente es una alegoría. La alegoría para lo que sirve es precisamente para ayudarnos a entender un tema que puede ser más complicado de explicar. En este caso, la alegoría es muy clara. Si una persona solamente ha visto una perspectiva toda su vida, muy probablemente le va a ser muy difícil entender cualquier otra perspectiva que se salga de su cueva mental. Aquí, en este primer momento, vemos a uno de los encadenados, de los esclavos, que es liberado, y esto obviamente genera que él vea otras cosas, las perciba, y después se encandila, incluso al ver la luz del sol. Igual como la alegoría, su función es explicar cosas. Cuando alguien aprende algo nuevo, muy probablemente no lo asimilas a la primera, te tardas un poquito, y esto es lo que le pasa. Pero ¿qué es lo que le sigue? Una persona cuando aprende, ¿se queda con ese conocimiento y ya? Bueno, vamos a ver que no es así, sino que más bien el conocimiento pues tiene que ser difundido y divulgado y puesto a prueba. Esto es lo que va a pasar en la segunda parte de la alegoría. Vamos a ver cómo va y vamos a ver qué podemos extraer de ella, ¿vale? Very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend.
He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Bien, como vemos, en esta segunda parte de la alegoría, el esclavo que es liberado intenta regresar y explicarle a los otros esclavos que pues lo que está pasando pues, es que nada más ven una perspectiva de algo que no es real, que son sombras, nada más lo que ellos han percibido, y los demás esclavos no le creen. Esta alegoría sirve para ejemplificar lo difícil que es intentar explicarle a alguien que no se ha dado la oportunidad de ver las cosas por encima de su propio punto de vista, que entienda que puede haber una forma mucho más concreta, sustentada, de mantener una postura, una visión, una idea, una teoría. Esto nos va a servir para ejemplificar precisamente una distinción que hace Platón sobre dos elementos. Vamos a ver sobre dos elementos o sobre dos formas en las que él entiende el conocimiento. Vamos a ver cuáles son estas. Bien, esta primera diferencia que hace Platón va a ser entre doxa y episteme. Son dos tipos de concebir el conocimiento, en la cual la doxa, opinión, pues Platón considera que no es un auténtico conocimiento por ser particular, contingente, el cual, pues obviamente, no tiene un peso que debemos de considerar. Su objeto son las cosas, el mundo sensible. Vamos a ver que para Platón el mundo sensible pues no es meramente algo rescatable. Lo sensible solamente se adquiere a través de los sentidos y bueno, obviamente esto para Platón no se le hace que sea una garantía porque vamos a ver, los sentidos pues, pueden ser puestos en duda muy fácilmente. Cuestiones de perspectiva, cuestiones de dificultades para entender, por ejemplo, para un griego de 500 años antes de Cristo, puede ser fácilmente puesto en duda, ¿no? Y por otro lado tenemos la epistemología o la episteme, la ciencia, como la va a entender él, que es un auténtico conocimiento por ser universal y necesario. En este punto hay que recordar que Platón era discípulo de la escuela pitagórica, por lo cual el conocimiento científico, como lo va a entender en su época, tendrá que ver mucho más con las matemáticas. Y esto obviamente lo quiere plasmar él en esta distinción. No es lo mismo establecer una opinión basada en matemáticas, una demostración matemática, que en una creencia. ¿Vale? O sea, ahí es donde vamos a quizás entender mejor la distinción que hace Platón. Es inteligible, se adquiere a través de la inteligencia, ni siquiera tiene que ser puesto en práctica. Ciertas operaciones mentales se pueden bastar por una deducción lógica para llegar a un resultado sin siquiera tener que pasar por el mecanismo de la percepción sensorial. Como vemos, el conocimiento para Platón tiene mucho que ver con hacer esta distinción entre los sentidos y lo ideal. Lo ideal obviamente va a tener una mayor carga, pensando en lo ideal como objetos matemáticos, demostrados idealmente, que no requieren de una demostración por los sentidos, por lo cual están fuera del problema de las perspectivas o de las opiniones. Esta garantía es la que se va a buscar a lo largo de la historia para establecer posteriormente lo que son las ciencias como las conocemos el día de hoy. Como vemos, esta distinción en solamente dar una opinión o tener una opinión, la cual puede ser descartada porque cada quien tiene su propia opinión, pero si mi perspectiva o mi opinión está más bien fundada en ciertos conocimientos demostrables, eso es lo que busca Platón, muy probablemente esa opinión va a ser mucho más sólida y va a tener un mejor resultado que solamente tener una creencia porque sí. Entonces, lo que nos puede ayudar esta primera distinción para tipificar la doxa y la episteme pueden ayudarnos precisamente a distinguir, por lo menos en una discusión, una plática, proceso, una teoría, una investigación, cuáles son aquellos conocimientos que deben de ser tomados en serio y cuáles pueden perfectamente ser eliminados o desechados. Espero que esta sencilla plática, esta explicación les haya podido ser de ayuda. Por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente. Chao.